Bueno, ahora viene una parte de la medicina cardiovascular que es a nivel del instituto, al menos, y probablemente en la práctica de ustedes, representa casi el 50% de los pacientes que de una manera u otra se acercan actualmente a consultarnos. Yo le voy a pedir, mientras algunos de los asistentes nos ayuda a preparar la charla primera, que va a ser la de Konrad Sinfendorfer, y solamente como introducción decir que tener a Konrad Sinfendorfer para mí representa un gran honor, una gran alegría. Somos amigos hace muchísimos años. Cuando yo estaba entrenándome en la Cleveland Clinic, fui jefe de residentes y él estaba un año por debajo mío y aparentemente lo maltraté mucho, porque después yo volví a la Cleveland Clinic y recién ahí me enteré que lo había maltratado mucho. Entonces cuando yo volví, él era un staff muy reconocido y yo iba nuevamente para volver a formarme en lo que sería cardiología intervencionista, angioplastía. Y realmente ahí me di cuenta de que evidentemente tenía mucho poder de revancha, así que me trató muy mal, a pesar de lo cual toda la vida hemos sido muy amigos, nos queremos mucho y es alguien a quien le debemos gran parte de la permanente relación de tener en contacto la Cleveland Clinic con nosotros en estos simposios. Así que Konrad, después de estas peleas que hemos tenido en el pasado, ahora estamos muy bien invitados y adelante. La charla va a ser de angioplastía en el infarto, vaso responsable o revascularización completa. Más no lo puedo subir. No, pero manténmelo así, ¿no? Yeah. Muy buenas tardes. Después de la publicación del estudio de PRAMI, PRAMI le debemos por lo menos el que haya resucitado el tema de qué hacer con el paciente con infarto agudo del miocardio con enfermedad de múltiples vasos. Ese es el tema que voy a tratar ahora. Primero, uno de los trabajos más importantes como para introducir el tema es lo que hace Park y publica en JAMA hace un par de años atrás, en que vemos que la magnitud del problema, revisando 8 estudios prospectivos randomizados, el registro coreano de Camir y el registro de Duke, pueden ver de que el porcentaje de pacientes que tiene enfermedad de un solo vaso es solamente la mitad, la otra mitad tiene enfermedad de dos vasos o 3 vasos. Uno de cada 4 pacientes tiene 2 vasos y 1 de cada 5 pacientes tiene enfermedad de 3 vasos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Si vemos a la mortalidad precoz a los 30 días, vemos de que la presencia de enfermedad en otro vaso, además del culpable, aumenta la mortalidad en forma significativa en estos 3 estudios. Y en la mortalidad tardía vemos algo similar. Por lo tanto, podemos de entrada concluir de que el 50% de estos pacientes con infarto agudo del miocardio van a tener enfermedad de otro vaso más, además del culpable, y de que este hallazgo tiene una implicancia en lo que es la mortalidad precoz y tardía. La pregunta viene entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Y las opciones que tenemos las vemos en esta diapositiva. Uno, hacer solamente el vaso culpable, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Las guías nos han dicho hasta hace poco de que era indicación clase 3, por lo tanto no permitida el intervenir el vaso no culpable. La otra posibilidad es hacer angioplastía de todas las lesiones durante el procedimiento inicial y la otra es hacer la angioplastía del vaso no culpable en forma diferida, ya sea dentro de la primera hospitalización en un par de días o en forma diferida 4 a 6 semanas después. Y vamos a analizar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas estrategias. Tal vez el registro, lo que a mí me impresionó como un registro más importante tratando de responder a esta pregunta, es el registro de Western Denmark, cerca de 8.000 pacientes seguidos por un periodo de 8 años. Y pueden ver ustedes
mirando exclusivamente a la mortalidad, y esto está ajustado por otras variables de riesgo, podemos ver de que consistentemente la mortalidad más baja entre el primero y el séptimo año está en aquellos pacientes que tenían enfermedad de un solo vaso, y era de esperar. En aquellos pacientes con enfermedad de vasos múltiples, la enfermedad más alta siempre fue aquellos pacientes que no recibieron revascularización. En término medio y bajando la mortalidad está el grupo de pacientes con enfermedad de vasos múltiples en que se le realizó una intervención en el vaso no culpable. Ahora, si vemos en qué momento se realizó la intervención del vaso no culpable, podemos ver de que la mortalidad disminuía a medida que nos íbamos alejando. Era más alta durante el procedimiento inicial, era significativamente más baja durante la misma hospitalización, pero diferida, y era incluso más baja cuando estaba atrasada por algunas semanas. Ahora, aquí hay un bias. Seguramente el grupo con mayor mortalidad era un grupo de mayor riesgo, se le hizo durante el primer procedimiento porque tenía alguna inestabilidad clínica o hemodinámica. Pero sin embargo nos da un mensaje de lo que vamos a ver más adelante. Hoy por hoy ya tenemos 4 estudios prospectivos randomizados. Partió con PRAMI y vamos a analizarlo en forma muy rápida. PRAMI demostró, para sorpresa de todos, y el estudio fue detenido por esto, se detuvo cuando demostró un 75% de reducción de los efectos isquémicos adversos, de reducción en cada uno de ellos, muerte con infarto, angina refractaria, procedimientos de revascularización. Problemas con PRAMI es que la randomización, primero randomiza solo uno de 5 pacientes, cada uno de los 5 lugares donde se hizo el estudio randomizó 20 pacientes por año. Así que de ahí sabemos que es un grupo muy rebuscado. La randomización se hizo después de que la persona haciendo la intervención tenía una intervención exitosa del vaso culpable y decidía si hacía la lesión en el otro vaso se podía hacer otro stent. Así que ya ahí hubo una gran selección de los casos y nunca han podido explicar cómo se hizo esta selección. Pero hay que darle crédito de que echó a andar toda esta discusión. Culprit también muestra una disminución del 55% de eventos adversos. Sin embargo, uno por uno, no hubo una diferencia significativa ni en mortalidad, ni en infarto, ni en insuficiencia cardíaca, ni en revascularización. El conjunto, sí, bajó de forma significativa. Y luego vienen otra serie de estudios. Hoy, no haciendo la intervención desde el punto de vista angiográfico de la lesión del vaso no culpable, sino que haciéndolo deferida y haciendo las lesiones solamente con un FFR significativo. DANAMI 3 Primulti es el primero, cerca de 4.000 pacientes. Como pueden ver ustedes, la randomización se hace 2 días después de la primera intervención. Un grupo solamente vaso culpable, el otro intervención guiada por FFR. Y podemos ver de que 1 de cada 3 de este grupo tenían un FFR que indicaba que la lesión no era isquémica. Y esa ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido cuando la gente proponía revascularizar todas las lesiones, que estuviéramos haciendo lesiones que angiográficamente en ese momento parecieran importantes, pero que estudiadas en forma con calma, en el fondo no necesitaban la intervención. Y DANAMI mostró que hubo una reducción con este tipo de estrategia de un 44% de los efectos adversos, pero toda la ventaja se concentró en la necesidad de otro procedimiento de revascularización. No hubo diferencia en mortalidad ni en infarto. Y esto es un endpoint muy suave, porque en el fondo se espera que el grupo que no tuvo intervención inicial la va a tener después. Así que dejó más dudas que respuestas. Spencer publica un metaanálisis de todos los estudios prospectivos y randomizados y pueden ver ustedes que no hubo diferencia en la mortalidad en el grupo
que se hizo solamente el vaso culpable, con el grupo que se revasculariza en forma completa. Sí hubo una diferencia en menos reinfartos y una diferencia importante en la necesidad de otro procedimiento de revascularización. En cuanto a la mortalidad tardía, Bainey publica un metaanálisis de 26 estudios, 46.000 pacientes, y podemos ver de que si comparamos la revascularización del vaso culpable con la revascularización total, hay una disminución de la mortalidad tardía en aquellos en que se hace revascularización completa. Sin embargo, vemos que en el grupo en que esto se hace durante el primer procedimiento no existe esta ventaja. Aparece solamente en aquellos en que el segundo procedimiento se hace en forma diferida, ya sea durante la hospitalización inicial o diferida por algunas semanas. Ahí aparece recién la ventaja en disminución de la mortalidad tardía. Hace un par de semanas, a mediados del mes de septiembre, Tarantini publica un metaanálisis incluso más extenso de 32 estudios, 54.000 pacientes, y analiza distintos estudios comparativos, tanto retrospectivos como prospectivos. No todos comparan las tres estrategias, uno compara uno con otro, pero se basa exclusivamente como punto final en la mortalidad, ya sea precoz dentro de los primeros 30 días o intrahospitalaria o tardía definida como mortalidad más allá de 6 meses. Y en forma de resumen, si vemos el metaanálisis total, podemos ver de que la estrategia de culprit vessel only no tiene ninguna diferencia con la revascularización completa. La mortalidad más baja precoz es en aquel grupo en que se hace la revascularización en forma diferida. Ahora, si definimos solamente aquellos estudios que fueron prospectivos, podemos ver nuevamente mortalidad precoz, ninguna diferencia entre culprit o completa. Sin embargo, nuevamente, la menor mortalidad precoz en los estudios prospectivos en el grupo diferido. En cuanto a la mortalidad tardía, vemos algo parecido, ninguna diferencia entre culprit y completa. Sin embargo, una diferencia importante entre completa inicial o completa diferida. Ese es un mensaje que lo estamos viendo no solamente en los registros de Western Denmark, sino que en los estudios prospectivos y en los metaanálisis. Conclusiones. Que la revascularización de vasos múltiples, los mejores resultados se asocian con la estrategia de revascularización diferida. La sobrevida en este metaanálisis, cuando se analizan subgrupos, se ve que el beneficio es incluso mayor en aquellos pacientes con enfermedad de 3 vasos y en el grupo de pacientes diabéticos. Esto ha llevado, más que nada fue PRAMI y culprit que llevaron a una pequeña desviación o un pequeño cambio en lo que son las guidelines del American College American Heart. Solían ser, como les había explicado inicialmente, indicación clase 3, el hacer el vaso no culpable. Lo subieron medio punto, por decir así, a 2B-BR. En el fondo, dejando una pequeña apertura en la puerta como para que hagamos el vaso no culpable. No dicen si debiera hacerse inmediato o diferida. Las guías europeas hacen algo parecido. Si vemos la parte de abajo, revascularización inmediata del vaso no culpable puede ser considerada en pacientes seleccionados, 2B-B. Pero siguen haciendo en el párrafo superior que la angioplastía primaria debe ser limitada al vaso culpable. Así que un cambio leve, precoz, pero el primer cambio que hemos visto después de años.
Conclusiones generales. Yo creo que lo que hemos aprendido con todos estos estudios, tal vez la parte más importante, es que el temor que teníamos antes de hacer una angioplastía en el vaso no culpable, temor de un estado protrombótico, de insuficiencia renal, de inestabilidad clínica hemodinámica al estar interviniendo en el otro, vemos que con la tecnología actual y la farmacología actual, esto lo podemos hacer con bajo riesgo. Como recomendaciones generales, hacer el otro vaso durante la hospitalización inicial solamente en el paciente con compromiso hemodinámico clínico. Durante la hospitalización inicial en aquel paciente con isquemia recurrente o una estenosis del otro vaso que parece ser angiográficamente muy severa o crítica, y en forma diferida 6 a 8 semanas después en la gran mayoría de los pacientes. El paciente está clínicamente estable, está con terapia antiplaquetaria full y además permite al clínico hacer una evaluación clínica y funcional del paciente. Muchas gracias. Buenas tardes, para que yo no los salude, soy Marcelo Trivi. Un poco para romper un poquito el hielo, voy a presentarles un caso real, reciente, que nos despertó algunas dudas. Tiene que ver con las charlas, con la charla que dio Conrad recién, con las charlas que vamos a ver después. A propósito, me tomo la libertad, ya que estoy en el micrófono, yo siempre fui muy entusiasta con la revascularización completa en el infarto. Siempre me pareció que a la larga esto es lo que iba a pasar, así que me parece que en la medida que aparezcan más y más estudios hablando de la revascularización completa, creo que ese va a ser el tratamiento en el futuro de estos pacientes. Pero bueno, este es un paciente que tuvimos hace pocas semanas, un varón de 67 años, exfumador, que lo mandaron de un centro de Concordia al cardiovascular con un infarto sin elevación del ST, derivado por angina posinfarto, venía con aspirina y clopidogrel. Perdón, Marcelo, no veo la presentación. Ahí está, ahora gracias. Sí, ahora sí. Bueno, ahí la podemos ver. Varón de 67 años, infarto sin elevación del ST, lo mandan de Concordia con aspirina y clopidogrel por angina posinfarto. Cuando llega al instituto llega con dolor, así que estos son los electrocardiogramas y la placa que nos mandaron, y el paciente tenía 1100 de troponina ultrasensible, 110 de sistólica, esos puntajes de riesgo. Pero bueno, la realidad del paciente llegó con dolor, directamente fue a la sala de cateterismo, con doble antiagregación a bordo, y se encontró eso, una oclusión total de la coronaria derecha de aspecto agudo. Entonces se procedió a una inmediata, repito, el paciente estaba con dolor, a una inmediata tratamiento intervencionista con tromboaspiración, tirofiban e implante de 2 stents metálicos. Dirían, ¿por qué 2 stents metálicos? Bueno, 2 stents metálicos porque en la coronaria izquierda tenía esto en el tronco de la coronaria izquierda, una placa única, también de aspecto relativamente agudo, que bueno, la realidad uno podría pensar, este paciente podría haber sido sometido a cirugía, pero estaba con dolor, doble antiagregación a bordo, nos consultaron y coincidimos en el tratamiento por angioplastía inicial y ver qué hacíamos con la lesión de tronco. Entonces, la pregunta interactiva es, frente al hallazgo de lesión de tronco en la arteria no responsable sin shock, ¿cuál sería su conducta? Un stent al tronco en el mismo procedimiento, stent al tronco durante la internación, cirugía coronaria al mes con puente de tirofiban, cirugía coronaria diferida más allá del mes. ¿Pueden votar? Bueno, ahí tenemos el resultado, Jorge. Y ahora, y eso que todavía no miraron el resultado del Excel, en cuanto a angioplastía del tronco, que va a ser presentado en un par de semanas. Así que, bueno, yo prefiero
solamente decir que la angioplastía del tronco, que antes no era un tema que abordábamos, en sí, fuera de este contexto, y después le agregamos este contexto, es una angioplastía, en este caso, técnicamente, sin mirar detalles, parece que con un stent tronco de A se soluciona toda la situación, lo cual lo hace un tratamiento que probablemente en el Excel termine saliendo como beneficioso. En el contexto del infarto es la charla de Conrad. A ver, Conrad, ¿cómo harían ustedes allá? O Luis. Lo que no entendí es que si el stent en la coronaria derecha fue no medicado. Exactamente. Yo creo que hoy en día tenemos que preguntarnos muy seriamente si hay alguna indicación para colocar un stent no medicado. Sé que todos los hemos hecho antes, pero yo creo que hubo un editorial en uno de los JACs hace un par de meses, dice, ¿existe alguna indicación para un stent no medicado? Hoy en día los infartos agudos del miocardio los hacemos todos con stent medicado. Porque si bien no baja la mortalidad, baja significativamente la necesidad de otros procedimientos. Así que yo le hubiese puesto stent medicado a la derecha, y la lesión de tronco debe tener un score muy bajo, menos de 22 en todo caso, y sabemos de que los resultados con stent son similares a los quirúrgicos. Así técnicamente es una intervención fácil. Yo estoy de acuerdo con el 2, lo daría durante la hospitalización, no se lo daría en el procedimiento inicial. Sí, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Exacto hubiera hecho lo que dijo el doctor Sinfendorfer. Me imagino que aquel que le puso el stent sin droga consideró que este paciente era quirúrgico, si no, no creo que le hubieran puesto 2 stents sin drogas a una corona derecha que después le van a poner un stent al tronco. Así que imagino que el que puso stents inicialmente consideró que era un paciente quirúrgico. De todas maneras, con los stents actuales la trombosis del stent es muy baja y se puede hacer, una cirugía sin mayores problemas. Yo le hubiera puesto un stent con drogas y hubiera hecho una angioplastía de tronco en la misma internación, pero no en el mismo momento. Bueno, vamos a avanzar con la segunda pregunta. Si decidiese el implante del stent al tronco, la coronaria izquierda, ¿cuánto tiempo mantendría la doble antiagregación? 6 meses, 12 meses, 36 meses y de por vida. ¿Podemos poner la pregunta en el sistema interactivo? Pueden votar, por favor. Bueno, realmente es muy importante lo que han votado, con la mayoría en 12 meses. No tiene mucho que ver el stent, medicado, no medicado. Lo que tiene que ver con las guías clínicas es el síndrome coronario agudo en el contexto en el cual se ha puesto. Así que síndrome coronario agudo necesita 12 meses de antiagregación según las guías. Aparte de eso, el tema de cuánto tiempo se tiene que dejar un paciente con doble antiagregación fuera del contexto del síndrome agudo puede ser debatible y hay distintos tipos de situaciones. 6 meses es lo que recomiendan en Europa, creo que 12 meses en Estados Unidos, no me recuerdo cómo quedó la guía. 3 meses dicen muchas empresas que publican data que es suficiente, incluso hasta 1 mes en situaciones de urgencia, llámese necesidades quirúrgicas. El grupo Science, el grupo Resolute publicó baja incidencia, pero repito, acá el que contestó debe haber contestado primariamente, correctamente, o los que contestaron en base al síndrome coronario agudo. ¿Alguna opinión del resto del panel? Sí, igual lo va a discutir ahora Alberto en la charla, Jorge. Bueno, entonces Alberto que no hable, que hablen los demás. Yo creo que seguramente lo van a discutir ahora. Es un paciente que si el score de riesgo de sangrado es bajo y el stent trombosis es alto, puedo pensar en prolongarlo. Eso lo va a discutir ahora Alberto, ¿no? Muy bien, vamos a la tercera pregunta entonces. Si el paciente presentara una fibrilación auricular durante la internación que requeriría cardioversión eléctrica,
Lo mantendría con doble antiagregación por ser un episodio único, le agregaría dicumarínicos y le sacaría la aspirina o le agregaría un nuevo anticoagulante. Cuando estemos en condiciones ponemos el sistema para votar. Ahora pueden votar. Bueno, interesante también, ¿no? Qué ganas de complicar lo que tuviste, ¿eh? Ahora Luis Guzmán nos va a hablar también en su charla de este tema, así que vamos a ver si realmente hay que mantenerlo con doble antiagregación o agregarle dicumarínicos o un nuevo anticoagulante. Muchas gracias.